Gobierno presenta el decreto 5600 que suprime 161 decretos y transparenta las contrataciones directas. El Tribunal Supremo Electoral impulsa una reforma normativa para los procesos subnacionales que plantea eliminar los taxipartidos para evitar el lucro con siglas y candidaturas. René Yaguasi presentó este lunes un recurso de revisión contra la decisión del Tribunal Supremo Electoral de aceptar la declinatoria de Nueva Generación Patriótica de ir a la segunda vuelta. El ministro de Economía, José Gabriel Espinosa, anunció la liberación del uso de tarjetas de crédito y débito para compras en el exterior, pagos en plataformas digitales y otras operaciones internacionales. Oruro paralizado, paro de transporte bloqueó carreteras y afectó viajes en todo el país. Luis Arce denuncia tortura psicológica en la cárcel y se declara preso político. En el panorama internacional, preocupación civil por el derrame de petróleo en el Golfo de México. Trump dice que todo Irán podría ser eliminado el martes. Todas las noticias están en 24 horas. Muy buenas noches, les damos la cordial bienvenida a esta tercera edición del noticiero 24 horas a través de Palenque TV, comenzando una nueva semana, lunes 6 de abril, y estas son las noticias más importantes de las últimas horas. El presidente de Estado, Rodrigo Paz Pereira, ha presentado el decreto supremo número 5600 y afirmó que el mismo representa un golpe directo a la corrupción en el país al denunciar que este mecanismo habría permitido el desvío de más de 100 millones de dólares en los últimos 20 años. ¿Qué significa ordenar la casa? Este decreto que se acaba de anunciar es un ataque directo a un modelo, a una ideología de la corrupción y a un sistema que sostenía esa ideología de la corrupción que se desarrolló durante 20 años. Y en eso las contrataciones directas con con 161 decretos, de los cuales 105 eran libres en la proporción de cantidades y recursos que podías manejar, significó más de 100 millones de dólares que nos han robado y un poco más de 7.400 millones de bolivianos que no sabemos exactamente para qué se usaron. Tenemos titulares, tenemos algunas edificaciones, pero como el caso de mi persona, he ido de forma personal a visitar el Museo de Orinoca. Solo encuentras un candado, más de 8 millones de dólares que se gastaron en un tinglado que nadie, no le da ningún tipo de uso a Bolivia, no le da ningún tipo de uso ni siquiera en la región. Pero eso es un museo. Fíjense ustedes en hospitales, unidades educativas, infraestructuras nacionales de urgencia para la atención o los oncológicos que mencionaba el ministro de la Presidencia. La contratación directa se volvió en numerosos casos igual a la corrupción directa. Reitero, esto se acabó, estamos derrotando al Estado tranca, al Estado cloaca. Bueno, y a propósito de esta información, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, a través del gobierno, ha anunciado que se eliminan las contrataciones directas y apuntan a transparentar el Estado. Lo que hemos encontrado no son errores aislados. Son decisiones que afectaron directamente a la gente. Hospitales que no funcionaban, ya lo vimos ahí, 3 unidades de radioterapia, Cochabamba, Chuquisaca y Potosí, completamente paralizados, con avances de apenas 14%, sin equipos médicos. Estamos aquí para ordenar, para transparentar, y este decreto tiene 3 objetivos centrales. Primero, transparentar todas las contrataciones directas. Vamos a transparentar absolutamente todas, eliminar todos los mecanismos que permitían este direccionamiento. Eso significa anular estos 161 decretos, particularmente esos 105 que están abiertos sin monto y que son instrumentos para poder robarle al pueblo de Bolivia. Este decreto va a revisar y auditar todo lo que se hizo en el pasado, porque tiene que haber responsables y tiene que haber procesos. Es un punto de quiebre en la forma de administrar los recursos públicos. Queremos ofrecer soluciones donde antes había discrecionalidad y falta de control y obras sin resultado. Queremos instalar reglas claras, control institucional, resultados para la gente. Queremos pasar de este sistema opaco a un sistema transparente.
Y acerca de este anuncio en las últimas horas hay repercusiones. Por ejemplo, la diputada Patricia Patiño ve con buenos ojos el nuevo decreto supremo 5600, asegurando que es un paso hacia el progreso del país. Yo creo que todo cambio tiene que ser positivo. Estamos viendo que también las licitaciones van a tener un cambio interesante en cuanto, primero en cuanto a las tarjetas, sacar hasta $500, ¿verdad? Bueno, antes se podía sacar hasta 100, creo que vamos avanzando un poco. Sin embargo, si uno tiene su dinero en una financiera, tiene pues que disponer del total. O sea, no me parece justo el poner nuestro dinero en una financiera y no tener la posibilidad de sacarlo cuando uno quiere, ¿no? Pero vamos a ir avanzando, espero que este sea el inicio de los $500 y vamos a normalizar esta situación. Esperemos que vaya a normalizarse el tema del flujo de dinero. Sí, precisamente por estas contrataciones de forma directa o excepcional que dice la 181 de SAPS, ¿no? Y sin el control de la 1178. Sin embargo, es importante de que todo lo que se tenga que transparentar, obviamente hay que hacerla. Y esto me parece un pasito para, obviamente, transparentar. Sin embargo, también existen montos y montos que deben de salir. Y hay más declaraciones positivas acerca de este nuevo decreto. La diputada Catherine Pinto aplaude el nuevo decreto supremo 5600 y la legisladora también instó a iniciar investigaciones en contra de anteriores autoridades del nivel central, departamental y también municipal. Es positivo, obviamente que es positivo porque está liberando las tarjetas y las compras internacionales. Antes tú tenías que viajar en el gobierno del MAS, no podías disponer de tu dinero, menos en dólares, ¿no? Ahora ya se va a poder disponer y esto también va a movilizar y va a hacer que sea más dinámica la economía de los bolivianos porque vamos a poder importar productos en dólares, ¿no? En torno a la licitación. Eso es... Se está eliminando la licitación directa y eso es pues proactivo. ¿Por qué? Porque esto era un medio grande de corrupción y tengo entendido que la UPRE era la que estaba destinada a hacer estas licitaciones directas que favorecían pues a unos cuantos y hay que transparentar todo ello, hay que transparentar. Tenemos la normativa vigente, el decreto supremo 181 que vigila y estandariza la compra del Estado de bienes y servicios, entonces y también hay que ver de fortalecer esta norma para que sea más dinámica, ¿no? Sin embargo, ya con esto se está cortando las uñas de la corrupción de adentro para afuera. Hay que investigar todos los periodos, ¿no? Si es 20 años a detalle, porque no puede ser que se hayan hecho contrataciones directas favoreciendo a unos cuantos. Muchos sabemos que hay empresas donde estaba vinculado inclusive el ex vicepresidente Linera, y es irrisorio, ¿no? Que su propia familia se hayan beneficiado o su entorno se haya beneficiado y se hayan enriquecido a costa del Estado. Eso no puede volver a pasar. Cambiamos ahora el rumbo de la información, hablamos de los comicios electorales y todas las polémicas y también quejas de la población y los candidatos. Al respecto, el Tribunal Supremo Electoral ha impulsado una reforma normativa para los procesos subnacionales que plantea eliminar los taxipartidos para evitar el lucro con siglas y también candidaturas en futuros comicios. También proponen evaluar lo que es la continuidad a la segunda vuelta para gobernadores, mecanismo que no se aplica en las alcaldías. Eliminar a los taxipartidos. Eso es importante, Gabriela. Tenemos que poner un alto ya a estos taxipartidos. Ya no pueden existir en la normativa electoral, porque lo que hemos visto es que estos partidos se han convertido como un negocio en el proceso electoral. Y ese hecho ya no lo podemos permitir. Analizar si las segundas vueltas para gobernador son necesarias o no. Si no tenemos segundas vueltas para alcalde, hay que hacer un análisis si las segundas vueltas para gobernador son necesarias o no. También se estaría vulnerando la legitimidad de la primera vuelta. Segundo, hay que modificar el tema
de inscribir candidatos 72 horas antes o inhabilitar candidatos 72 horas antes, la prohibición de circular el día de la elección, que ningún país del mundo lo tiene, hablar sobre encuestas, hablar sobre debates, son cambios que necesitan la ley, pero principalmente eliminar a los taxipartidos. Eso es importante, Gabriela. Tenemos que poner un alto ya a estos taxipartidos. Ya no pueden existir en la normativa electoral, porque lo que hemos visto es que estos partidos se han convertido como un negocio en el proceso electoral y ese hecho ya no lo podemos permitir. Nosotros de manera inmediata vamos a convocar la unión de todas las instituciones, organizaciones, todos tenemos que debatir sobre esto y lo tenemos que hacer de inmediato. No puede haber un proceso nuevo con esta ley. Tiene que eliminarse, tiene que modificarse y un nuevo proceso electoral tiene que llevarse adelante. Y ante la polémica por la segunda vuelta en la gobernación de La Paz, el ex candidato René Yaguasi ha presentado un recurso de revisión en las últimas horas, esto en busca de reponer la segunda vuelta y su candidatura. Ahorita en este momento que estamos presentando al Tribunal Supremo Electoral y bueno, también solicitamos que actúe con la misma celeridad que ha actuado con la nota que han presentado el partido político, ¿no? Es decir, menos de 24 horas. El día jueves, a horas 4:30 de la tarde, han presentado en Cochabamba. Al día siguiente, a mediodía, ya estaba resolviendo el Tribunal Supremo Electoral a través de una sala. Entonces, nosotros también en este momento queremos solicitar a los vocales del Tribunal Supremo Electoral que puedan actuar con la misma celeridad, es decir, menos de 24 horas. Yo tengo mucha fe, mucha esperanza de que los vocales sí van a rectificar esta decisión. Como el doctor indicaba, acá ni el partido mismo ha respetado lo que es su estatuto orgánico de Nueva Generación Patriótica, es decir, que el comité ejecutivo no tenía la facultad y competencia de resolver este tipo de casos. Sin embargo, tenía que haberse resuelto lo que es el tema de la asamblea extraordinaria dentro del partido. Así que bueno, ellos ya tomarán las medidas correspondientes. Estamos esperando con esa esperanza. A propósito de este tema, el diputado del Partido Demócrata Cristiano, Manolo Rojas, le dice a René Yaguasi que ya acabó su partido, ya declinó y desahucia sus intenciones de seguir postulando. Yo quiero hablar del tema del candidato Yaguasi, señalando que la ley es la ley. La ley 026 es clara, no prevé esta situación de que el partido político se baje, más no el candidato. Lo que la ley aplica es que no hay segunda vuelta. Me parece injusto, me parece totalmente injusto. Triste porque es un joven político, Yaguasi, que podía tal vez dar batalla, pero a esa gente que dice que es el candidato de los paseños, yo les pregunto, ¿por qué no han votado él con esa candidatura en primera vuelta? ¿Por qué ha tenido tan bajo índice y aprobación? Entonces, realmente esas marchas o todo lo que se pueda dar a futuro, para mí son netamente políticas, y lo que pretenden es desvirtuar un trabajo democrático que se ha hecho. Nos puede gustar o no el resultado del partido, pero al final ya acabó el partido, señores. Yaguasi debe resignarse, Víctor. Debe resignarse, debe replantear, debe también ver con quién hace tratos y condiciones políticas. Espero que a futuro, si se le abre el escenario, pueda participar democráticamente. Pero quien también se ha pronunciado en las últimas horas respecto a este tema es la senadora Elena Pachacute, quien ha calificado de político este suceso, argumentando que existen intereses de parte de vistas y arcistas detrás de René Yaguasi. Este es el momento oportuno y de hacer autocrítica en nuestro país. Realmente hay partidos políticos que tienen un programa de gobierno, que tienen visión, que tienen objetivo, visión para proyecto país. ¿Lo tienen? ¿Lo tenemos? No. Aquí en Bolivia, en estos momentos, lo que vale son los taxipartidos políticos, que no tienen líderes emergentes nuevos. Y lo que está ocurriendo con el tema de la subnacional del Departamento de La Paz ya es un acto político, porque a Yaguasi se le suman gente vista, gente arcista, y esto ya no es una reivindicación de un líder emergente. Aquí hay un interés de por medio. Lo que nosotros como Alianza Libre sí hemos exigido es una sanción al partido NGP por ser antidemocrático y por coartarle ese derecho democrático de elegir y ser elegido. Eso sí nosotros exigimos, y que el Tribunal Supremo Electoral actúe con imparcialidad y actúe con objetividad.
Y tras los resultados de las anteriores elecciones subnacionales en las municipalidades hay denuncias. Por ejemplo, el concejal electo por Innovación Humana, Juan Carlos Machicao, ha denunciado irregularidades en el proceso de transición del Consejo Municipal. Otra que ha sido tema de gestión institucional y la última que ha sido la Comisión Territorial. Informar a la población paseña. La concejala Eliana Paco nos ha informado que en las últimas gestiones el POA, el Presupuesto Operativo Anual del Gobierno Municipal de La Paz, no ha sido aprobado por el Consejo Municipal. Ha tenido leyes de rechazo. Lo que nosotros advertimos es que obviamente ha habido cierta manipulación en esto para que el gobierno municipal, el ejecutivo, la gestión saliente de Iván Arias, haya inscrito estos POAs en el Ministerio de Economía. ¿Cómo lo ha hecho? Es una irregularidad que seguramente vamos a profundizar con los 11 concejales que están acá. Pero además de eso, también se nos ha informado que el único crédito aprobado por el gobierno municipal, por el Consejo Municipal, ha sido el crédito de 275 millones. ¿Cómo han hecho con el resto de los créditos? Arias, ¿cómo ha inscrito el resto de los créditos? Y seguramente vamos a solicitar también al Ministerio de Economía que se nos informe cómo se han realizado estos procedimientos, porque ha tenido que ver el Ministerio de Economía en esto, pero también seguramente ciertas responsabilidades acá en el mismo Consejo de gente que tal vez ha quedado con el trámite y no ha informado sobre estos rechazos al presupuesto anual y a los créditos. Otro tema. La concejal Lucía Mamani ha indicado que ha sacado la ordenanza municipal de regularización de construcciones fuera de norma, porque ella había advertido que funcionarios del gobierno municipal cobraban. Cambiemos de tema, hablamos de la información que tiene que ver con la economía en el país. Preste atención, ya que el gobierno nacional ha anunciado que libera el uso de tarjetas para compras en el exterior y servicios digitales. Se ha dado la instrucción a todo el sistema financiero para liberar el uso de las tarjetas de crédito y de débito para compras en el exterior, pago de servicios en plataformas digitales, electrónicas y cualquier otra operación con el exterior. El uso de las tarjetas de crédito, que a partir del cambio en los sistemas ya va a estar habilitado desde el día de mañana, es de manera irrestricta y esto estará limitado solamente por la capacidad de pago del usuario. Y en el caso de las tarjetas de débito estará pues sujeta a un monto mínimo de $500 mensuales. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del día de mañana cualquier usuario de una tarjeta de débito podrá hacer compras de por lo menos $500 en el exterior, plataformas electrónicas, pagos y demás. Y a partir de ahí, cualquier número que cualquier entidad financiera, según su disponibilidad, pueda poner, pues va a ser libre y va a ser de posibilidad de cada uno de los bancos habilitar montos mayores. El tipo de cambio al cual se harán estas transacciones será el tipo de cambio referencial, que es publicado por el Banco Central todos los días. En otra información, el presidente de Estado, Rodrigo Paz, agradeció este lunes al Legislativo por la aprobación de las leyes económicas referidas a la restitución del 100% del crédito fiscal por la compra de combustibles y la eliminación del impuesto a las transferencias financieras. Aquí los detalles. Estas son normas que, si no me equivoco, mandamos en diciembre. El tema del ITF y del crédito fiscal. Hoy día esta es una realidad que se aprueba a través de 2 leyes y agradecer al Parlamento. Hay que ser agradecidos. Esto le va a dar, primero, el 100% del crédito cada vez que vayas a comprar gasolina, combustible, 100%. Antes te daban el 70%, había un 30% que no retornaba al bolsillo del ciudadano. Hoy día será para el transportista y para muchos de aquellos que son parte del uso de los combustibles, por dar un ejemplo, tendrá un efecto real en el bolsillo. Pero el tema del ITF, que se volvía una molestia, un problema, una traba para manejar, por ejemplo, en dólares, hoy día este impuesto se elimina y te da mayor facilidad de opción. Si quieres ahorrar en bolivianos o si quieres ahorrar en dólares, no tener este tipo de trabas. Esto va a tener un impacto. Son medidas que vamos teniendo y que vamos dando paso a paso para darle confianza a la población. Momento de la primera pausa en esta entrega informativa. Al retornar vamos a hablar de la nueva interpelación que
planean hacer en la Asamblea Legislativa al ministro de Hidrocarburos. Esta información y mucho más al retornar. Retornamos con más información aquí en el Noticiero 24 Horas. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Como lo anunciamos antes de la pausa, la Asamblea Legislativa Plurinacional retoma la interpelación al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, para este miércoles. Primero hay que esperar cuál es el informe que nos brindan y en función de eso nosotros asumiremos la responsabilidad que nos corresponde. Debería de asistir el ministro para esta interpelación, esperemos que no busquen otros pretextos que hasta este momento los han ido haciendo. Todavía estábamos en debate, creo que lo importante es que sigamos el debate y en función de eso se asumirán las decisiones que correspondan de acuerdo a normativa. Lamentablemente las interpelaciones que particularmente la bancada de Libre ha propuesto hasta este momento no se han podido ejecutar en virtud de que el presidente nato de la Asamblea Legislativa, que es el vicepresidente, no ha fijado ni día ni hora. Esperemos que se haga a la brevedad posible. Estamos en manos del vicepresidente para que pueda fijar día y hora de estas interpelaciones donde seguramente van a responder a las preguntas que les hemos hecho y sobre todo de cara al país puedan responder estas preocupaciones que tenemos todos los bolivianos. En otra noticia, desde el transporte libre de Cochabamba se declaran en emergencia, esto por la mala calidad de los combustibles. Ya que el gobierno simplemente firma acuerdos, los cuales son como calmantes para tranquilizar a las bases, pero nada de esto se ha cumplido. A la fecha no tenemos ni el resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados por la mala calidad de combustible. De la misma manera, hasta el día de hoy se sigue recibiendo ese combustible de mala calidad que sigue dañando y afectando a los motorizados, ¿no? Con el anterior presidente de YPFB ya habíamos acordado que se iban a aperturar unas oficinas temporalmente en YPFB para que nos podamos ir y hacer recepcionar pues nuestros requerimientos, ¿no? Pero justamente al día siguiente, después de lo que habíamos acordado, pues nos recibimos la noticia de que lo han despedido y todo vuelve a cero. Por esta misma razón es que hay mayor molestia porque los compañeros ya se habían confiado en que podían ir y dejar sus carpetas, como lo había indicado la pasada semana. Nosotros seguimos en estado de emergencia y ahora esto va a ser un detonante para que convoquemos a nuestras bases y ellos dirán pues las medidas a asumir de aquí en adelante, pero vamos a convocar ya un ampliado a nivel departamental con todas nuestras modalidades y a la par que todos nos vemos afectados con esto, esperemos también que sea en coordinación con las demás organizaciones. Y Oruro amaneció paralizado. Hubo un paro de transporte y bloqueo de carreteras que afectó a viajes en todo el país. Esto en rechazo a la presunta mala calidad de la gasolina y la falta de abastecimiento regular. A partir de las 0 horas del día de hoy se está realizando bloqueos en las diferentes trancas de salida a nivel que van al interior del país. De la misma forma en el interior de la ciudad de Oruro. Sí, al realizarse estos bloqueos en el departamento de Oruro también está afectando la salida la ruta internacional que va hacia el país vecino de Chile. Y como había mencionado, a las diferentes ciudades como La Paz, Cochabamba, Potosí y las provincias también se encuentran bloqueadas. Bueno, al momento no tengo reportado que se hayan registrado hechos de violencia. Sin embargo, el Comando Departamental de Oruro está realizando el control respectivo allá en el departamento. Bueno, no se me ha cursado ningún otro informe o reporte de otros bloqueos a nivel nacional, solamente el reporte que se me ha cursado es el del departamento de Oruro. Bueno, está restringida las salidas de los buses de acá de la terminal de buses, sin embargo, siempre hay rutas alternas que cruzan los vehículos pequeños sobre todo, que están tomando ante esta situación. Como Dirección Nacional de Tránsito, estamos a cargo de la regulación del tráfico vehicular.
Cambiamos de información, vamos a temas que tienen que ver con la política en el país. Durante el fin de semana circuló un video en el que el cocalero Elmer Lizarazu sugirió buscar asilo para el expresidente Evo Morales y mencionó que las bases están cansadas de realizar la vigilia para defenderlo. Estas fueron las declaraciones. ¿Qué es la Ucrania? Por demostrar brazo, por demostrar pecho o por demostrar fuerza política, estamos desgastando todo lo que es nuestra fuerza económica. Y frente a esas cosas planteo que se busque otro tipo de mecanismos de protección. Como algún compañero decía, ya corresponde que se pueda buscar o que se pueda hacer un asilo político. Otro país. Así, para poder conservar toda nuestra fuerza social, toda nuestra fuerza económica y después catapultarnos a la batalla, compañeros. ¿Están cansados? Sí, están cansados, desgastados, y hay que comprender. En algún momento decía Evo, compañeros, vayan a sus casas. Decía, yo escuché en las redes sociales. Y esta parte... Los compañeros no están expresando la molestia y el cansancio, pero esto nos va a desgastar socialmente, económicamente y orgánicamente. Como sindicato Supercampa planteamos de que se analice y se busque otras formas de protección para poder aliviar la carga del compañero. Y estas fueron las consecuencias a estas declaraciones. Vetan a Cocalero, que propuso el asilo para el expresidente Evo Morales. Por su parte, la CSUTCB lo desmiente. Hay un compañero de mi federación del municipio de Sinaota, empieza a hablar de la vigilia de Laucaeñe en un ampliado. Para aclarar, ese compañero primero no es afiliado, y encima es una persona resentida desde el 2014, donde a él se lo ha expulsado la federación y las organizaciones sociales, porque quería de alguna manera, por supuesto, prevalecer, en este caso, plantaciones de coca en Parque Carrasco. Por esa situación, a esa persona, apellido Lisandro, se la ha expulsado, y de esa manera, en este último ampliado, por supuesto, ha participado de cuenta de su esposa y plantea de manera malintencionada de que la vigilia de Laucaeñe estuviera de alguna manera cansándonos y asimismo también económicamente estuviéramos ya agotándonos. Eso trata de decir en ese ampliado, pero queremos desmentir. Primero, no es decisión del hermano Evo, que es la vigilia de Laucaeñe, no es decisión de los 6 ejecutivos, ni mucho menos de los dirigentes nacionales, sino es una decisión de la base orgánicamente donde se decide cuidar la vida de nuestro hermano Evo, y esa decisión, por supuesto, lo vamos a respetar. Por su parte, también se ha pronunciado la diputada del Partido Demócrata Cristiano, Claudia Bilbao, quien se ha referido a estas declaraciones por parte del dirigente cocalero, Elmer Lizarazu, señalando que Morales contaría ya con personas a quienes, según mencionó, les paga para que los resguarden y evitar la aprehensión, pese a conocer que existen procesos en su contra. Esto es lo que dijo. El señor Evo Morales les paga para que lo cuiden. ¿De qué lo cuidan? ¿De que nadie lo detenga? Porque él sabe que tiene detención. Hoy día ya no quieren cuidarlo ni los del Chapare al Evo. Y eso lo están diciendo ellos, no nosotros. Hoy día nos daremos de cuenta, bolivianos, que este cerco que estaban haciendo en el Chapare era para, sobre todo, desestabilizar a este gobierno que nos está sacando del tema económico. Su misma gente del Evo ya se ha dado de cuenta. Se ha dado de cuenta que ya no van a poder encubrirlo, ni siquiera ya van a poder hacer esas vigilias, porque la plata se ha terminado. Marcé también se ha ido. Ahora, diputada, ¿los días serán contados de Morales para ejecutar la orden de aprehensión? No sé si los días, pero él es un boliviano como todos. Y si tiene una orden de aprehensión, lo tienen que detener.
Eso tiene que pasar con cualquier boliviano que tenga un delito en nuestro país. Cambiamos ahora completamente el rumbo de la información, hablamos de temas de salud. Con esto nos vamos hasta Santa Cruz, donde más de 400.000 vacunas contra la influenza ya se distribuyen en los centros de salud. De que ya tenemos la vacuna para la influenza, una enfermedad que nos ha venido golpeando las últimas semanas con diferentes casos. Hemos reportado un brote en una unidad o en un hogar donde se tenía aproximadamente 8 niños, en los cuales se tuvo que actuar de manera inmediata en estos 8 niños. Pero la buena noticia es que el Servicio Departamental de Salud, como siempre lo hemos dicho, ya actúa de manera preventiva, de manera inmediata. Informar que ya tenemos todas las 419.000 dosis para la influenza, de los cuales 306.000 son para adultos y 113.060 dosis para menores de 2 años. Ya están disponibles en cada uno de los centros de salud. La población puede ir a hacerse su vacuna respectiva. En otra noticia, juntas vecinales desde Los Yungas exigen el mantenimiento de carreteras, esto a las nuevas autoridades. Las carreteras están como entre Irak y Israel, están totalmente bombardeados, por eso que pedimos, nosotros vamos a apoyar las políticas del gobierno de Rodrigo Paz, por eso que nos ayuden con el tema de las carreteras. Los tramos más afectados son de Unduabe a Chulumani, ya que está a cargo de la ABC, pero por otro lado también los tramos más afectados que regenta la gobernación, que es SEPCAM, es desde Chulumani hacia la Asunta y desde Chimasi hacia Irupana, Cajuata. Entonces son los tramos más afectados donde nos atienden. Mira, la semana anterior nomás se lo ha llevado la riada una ambulancia. Hay muchos camiones que, digamos, han sufrido esto, entonces es por eso que a nuestro presidente vamos a pedir siempre que a través de sus direcciones como ABC y SEPCAM se pongan la mano al pecho y que empiecen a trabajar por los Yungas. No, o sea, nos mandan, pero mira, nos mandan una gallinita y una gallinita poco o nada va a ser con los grandes derrumbes, entonces nosotros pedimos que pongan pues como empresa sus máquinas en ejercicio, en el camino, es lo que nosotros estamos exigiendo. Hablamos ahora de temas que tienen que ver con la justicia en el país. El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, ha informado que las pericias realizadas al celular de Yerko Iriarte revelaron chats que lo vinculan con los asesinatos del piloto José Carlos Jiménez y Lorgio Saucedo. Bueno, nosotros vamos a ser objetivos. Con relación a esta investigación se tiene en primera instancia todos esos indicios que usted mencionó cursan el cuaderno de investigación. Fueron en su momento valorados por una autoridad judicial para que se determine primero la autoría del hecho, segundo el peligro de fuga y tercero el peligro de obstaculización. Tenemos varias personas imputadas en dicho caso y bueno, la autoridad judicial en este caso determinará si existe o no la probabilidad de autoría, si existe o no los indicios cuando toque ya ante un tribunal de sentencia también en contra de ellos. Todos esos indicios que usted menciona con seguridad han sido valorados, creo yo, por una autoridad judicial. Simplemente el Ministerio Público con la Policía Boliviana van a seguir recolectando los indicios para que se conviertan en prueba, puesto de que tenemos a una víctima, ¿no?, dentro de este hecho. Bueno, el señor Saucedo, si ustedes saben, viene a ser la víctima prácticamente en este hecho. Entonces nosotros vamos de manera inmediata a pedir un informe a lo que viene a ser la fiscal o los fiscales que llevan adelante la investigación, pero les vuelvo a reiterar, por la reserva del caso, por la delicadeza del caso en su momento, se expusieron dichos indicios o elementos que cursan en el cuaderno de investigación y fueron valorados por una autoridad judicial. En ese entendido, tengo la información que la Fiscalía Superior en Delitos contra la Vida también habría requerido ya información a los fiscales que llevan adelante esta investigación. Breve pausa en esta entrega informativa. Al retornar, ¿qué es lo que dijo el expresidente Luis Arce desde la cárcel de San Pedro? Lo que denuncia al volver.
Seguimos con las noticias a través de Palenque TV. Gracias por continuar con nosotros. Luis Arce, el expresidente de Estado, se ha pronunciado desde la cárcel de San Pedro. Ustedes recuerdan que circuló en las redes sociales una fotografía donde se vería que él habita un cuarto con buenas condiciones, con todas las comodidades. Hubo críticas en la población. Al respecto, Luis Arce denuncia tortura psicológica en la cárcel de San Pedro y se declara un preso político. Mediante una carta donde firma como preso político del gobierno de Rodrigo Paz, el expresidente Luis Arce Catacora denunció desde la cárcel de San Pedro que sufre una serie de vulneraciones a sus derechos fundamentales, incluyendo presunta tortura psicológica. El exmandatario está detenido preventivamente desde diciembre de 2025 por presuntos delitos cometidos cuando era ministro de Economía en el caso Fondo Indígena. Arce afirmó que fue privado de libertad sin que existiera una orden legal de aprehensión, calificando el hecho como un secuestro al margen de la ley. Sostiene además que no recibió notificación previa de ningún proceso en su contra, pese a haber manifestado su disposición a presentarse ante la justicia. El exmandatario señaló que dentro del proceso iniciado por el gobierno de Rodrigo Paz, todas las solicitudes de su defensa han sido rechazadas, incluida una petición para someterse a exámenes médicos recomendados por un cardiólogo, lo que pone en riesgo su salud. Bueno, y a propósito de estas declaraciones del expresidente Luis Arce, hay repercusiones. La senadora de la Alianza Libre, María Elena Pachacute, dice que Luis Arce sufre de su propia chocolatada, una cucharada. Esto después de que el exmandatario hiciera la denuncia de tortura psicológica. Arce está pagando su propia chocolatada. ¿Qué hacía el gobierno anterior? Persecución política. Y no solamente a la élite que ellos dicen, a los famosos ARA, sino también al sector campesino. El MAS ha perseguido al sector campesinado, ha vulnerado los derechos que tienen los pueblos indígenas, ha hecho uso de la demagogia, así que todo eso tiene que ser investigado y que este masismo deje de victimizarse. Creo que si ellos han dicho que gobernaban para todos, no se trata de seguir polarizando entre el sector campesino o entre la gente de la élite de alta clase en este caso. Basta de esa división, esa polarización. Su carta dice: yo no he robado, yo no he matado, yo no he metido al pueblo boliviano. ¿Será creíble eso? No es creíble. Hoy los bolsillos de las y los bolivianos, hoy las filas, hoy este tema del carburante es algo real, hoy la crisis económica es real ante el país. Así que Luis Arce, como los otros gobernantes, tienen que rendirle cuentas al país. En otra noticia, el presidente del Consejo de la Magistratura impulsa proyectos para destituir jueces con procesos disciplinarios pendientes. Queremos que la población todavía recupere y le demos esa credibilidad de la justicia. Queremos como Consejo de la Magistratura atender a la población y seguir trabajando para ello, para que podamos darle toda la atención necesaria y que todas sus denuncias sean atendidas y tengan un resultado de una suspensión o una destitución, y ahora van a ser más drásticas las suspensiones con la sanción. Va a ser de 1 año a 2 años las suspensiones de una autoridad jurisdiccional cuando no cumpla un mandato constitucional. Nuestro procedimiento es claro, nosotros actuamos de oficio, ustedes han visto, toda la población, estamos haciendo las intervenciones en todos los juzgados, en todos los distritos, y la retardación de justicia y la mora procesal están en los juzgados, están en los procesos, y ahí es donde nosotros hacemos el levantamiento técnico y encontramos las faltas y las irregularidades que cometen nuestros administradores de justicia, y ahí es donde nosotros vamos a sancionar y vamos a destituir autoridades que no cumplan un mandato constitucional. Bueno, las destituciones son con faltas gravísimas, en la cual estamos quitando ese artículo en la cual ya no existan jueces ciudadanos, que ya una autoridad disciplinaria pueda destituir directamente y que el proceso sea netamente sumaria y que a la brevedad posible se pueda dar un resultado de las denuncias que realiza todo ciudadano. Cambiemos de información y preste atención a los siguientes datos, ya que el feriado largo de Semana Santa dejó el saldo de 207 hechos de tránsito registrados a nivel nacional y un saldo de 19 personas fallecidas y decenas de heridos. Bueno, en este fin de Semana Santa, de viernes, sábado y domingo, a nivel nacional, se han registrado 200 hechos de tránsito, los cuales van desde una colisión
tal vez sin daños serios, hasta ya accidentes serios con vuelcos, muertes de personas, atropellos. Como había mencionado, tenemos un total de 207 casos que se han registrado a nivel nacional. Entre las personas fallecidas en el transcurso de estos 3 días tenemos 19 personas fallecidas y un total de 196 personas que han resultado heridas. Bueno, el departamento que ha registrado mayor número de casos es el departamento de Santa Cruz, con 68 casos registrados, y el departamento que ha registrado la menor cantidad de casos es el departamento de Beni, con un solo caso registrado. Hablamos ahora del fomento del turismo en nuestro país. El alcalde de Copacabana anunció que el próximo 10 de abril se lanzará el aeropuerto y también la oferta gastronómica del municipio, además de 6 aeronaves destinadas al turismo local. Yo quiero invitarles, este 10 de abril vamos a tener pues una inauguración del aeropuerto. Vamos a lanzar como parte turístico que nunca ha funcionado el aeropuerto. También vamos a lanzar lo que es la gastronomía, la comida típica, y muchas actividades tenemos en el aeropuerto Tito Yupanqui de Copacabana. Estos días ya una nave ya está empezando a volar, y aquí a poco tiempo vamos a tener 6 naves que van a operar turísticamente local. No va a ser un viaje, digamos, interdepartamental, va a ser local, lo turístico. Vamos a mostrar todas las ruinas, las zonas arqueológicas, las zonas turísticas. Un vuelo de 30 minutos va a tener. Está a la cabeza de la empresa Giro Aventures Bolivia. Entonces estamos pasando también las invitaciones hoy día a diferentes ministerios, direcciones, también a la prensa, invitarles que podemos participar de este evento grande que se va a llevar en el municipio de Copacabana. 10 de abril de este mes vamos a tener el día viernes en Copacabana, en el aeropuerto Tito Yupanqui. Última pausa en el noticiero 24 horas. Al retornar, ¿qué sucede en el mundo, el panorama internacional y mucha más información? No se vayan. Ingresamos al panorama internacional. ¿Qué sucede en el mundo? Hay preocupación por el derrame de petróleo en el Golfo de México. Tenemos todos los detalles, pero también tenemos las últimas y polémicas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció y dijo que Irán podría ser eliminado este martes. Esta es la información y mucho más en el mundo. Preocupación civil por el derrame en el Golfo de México. Los ciudadanos de Veracruz se movilizaron para protestar por la contaminación que generó el vertido accidental de crudo a lo largo de 933 kilómetros de costa, cifra dada por una ONG local. Los habitantes vieron afectados sus medios de vida. También están en alerta por el deterioro progresivo de la salud de los locales. Vemos ahorita a nuestra gente enfermarse con dolores de estómago, náuseas, dolores de cabeza, y a poco eso es nada más producto de prácticamente por obra de magia. Obviamente no. Ahorita lo que tenemos presente es este derrame de hidrocarburos, que aunque ellos sigan negando y minimizando las consecuencias, pronto van a empezar a enfermarse las personas. El gobierno de Claudia Sheinbaum comunicó que 894 toneladas métricas de hidrocarburos habían sido retiradas, 40 de ellas sustraídas del mar. El incidente, según la versión oficial, ocurrió a principios de marzo, pero organizaciones ambientalistas basadas en imágenes digitales sostienen que el derrame inició entre el 11 y el 17 de febrero. Además, investigan las causas del derrame. Manejan la posibilidad de que se trate de una filtración natural o de una embarcación no identificada que aún no ha sido localizada. Miles de indígenas llegaron a Brasilia para una asamblea anual de los pueblos originarios que busca reivindicar el derecho que reclaman sobre territorios ancestrales. Hasta el viernes acamparán en la emblemática explanada de los ministerios de la capital brasileña, donde tienen previsto debates y manifestaciones. Se espera que entre 7.000 y 8.000 personas participen este año del campamento. Vamos a reforzar una vez más el apoyo para 2026 de las agendas indígenas, la demarcación y la justicia por las vidas arrebatadas y por los líderes también perseguidos. Pero sobre todo seguimos firmes y fuertes en la lucha. En febrero, el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva derogó un decreto que expandía puertos en ríos amazónicos para el transporte de granos, tras varias semanas de protestas indígenas.
Las comunidades exigen de todas formas que el gobierno vaya más allá y que demarque sus territorios. El Congreso, de mayoría conservadora, aprobó en 2023 una ley que limita los reclamos de los pueblos nativos de Brasil a los territorios donde estaban presentes cuando la Constitución fue promulgada en 1988. Los indígenas rechazan esta tesis y argumentan que muchos pueblos autóctonos fueron expulsados de sus territorios ancestrales a lo largo de la historia, especialmente durante la dictadura militar entre 1964 y 1985. La cuestión es analizada por la Corte Suprema brasileña. El presidente chileno José Antonio Kast visitó el lunes a su homólogo argentino Javier Milei. Siguiendo una tradición, el mandatario efectuó su primer viaje oficial a Argentina, uno de los principales socios comerciales de Chile y con quien comparte una frontera de unos 5.300 kilómetros de longitud. Ambos líderes de derecha podrían potenciar una alianza que haga contrapeso en la región a la influencia del gobierno de izquierda de Luis Inácio Lula da Silva en Brasil. La visita coincide con la frustrada captura del exguerrillero Galvarino Apablaza, requerido por Chile y acusado de participar en el asesinato en 1991 del ex senador Jaime Guzmán, un referente de la derecha. Apablaza escapó a Argentina en 1993 y era un refugiado político desde 2010, pero un tribunal revocó ese estatus en febrero. Cuando se ordenó su captura el miércoles pasado, la policía no lo encontró. El Ministerio de Seguridad argentino ofreció el viernes una recompensa de unos $14.000 para quien aporte información que permita localizarlo y detenerlo. Tarde en la noche del jueves, un caza estadounidense F-15 cayó en lo profundo del territorio enemigo en Irán mientras participaba en la operación Furia Épica, en la que nos está yendo increíblemente bien a un nivel que nadie ha visto jamás. Todo el país podría ser arrasado en una sola noche y esa noche podría ser mañana por la noche. Irán lanzó el lunes nuevos ataques con misiles y drones contra Israel y los países del Golfo. También advirtió de represalias devastadoras si el presidente estadounidense Donald Trump cumple su amenaza de destruir infraestructuras civiles si Teherán no reabre el estrecho de Hormuz. En Israel, los bomberos indicaron haber hallado a 2 personas muertas bajo los escombros de un edificio alcanzado por un misil iraní la víspera en Haifa, en el norte del país. Otras 2 personas están desaparecidas. El ejército israelí, por su parte, dijo haber llevado a cabo una nueva serie de ataques contra Teherán. Los guardianes de la revolución, el ejército ideológico de Irán, anunciaron el lunes la muerte de su jefe de inteligencia en un bombardeo al amanecer. En la capital iraní, una instalación de gas resultó dañada por un ataque, según la televisión estatal IRIV, lo que privó de suministro a una parte de la ciudad. El conflicto, desencadenado el 28 de febrero por un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, no muestra signos de desescalada, con ataques a diario y amenazas constantes de ambas partes. Trump fijó para las 0 horas GMT del miércoles un nuevo ultimátum para que la República Islámica reabra el estrecho de Hormuz. Esta vía es crucial para el transporte de hidrocarburos, y su cierre desde que empezó la guerra ha disparado el precio del petróleo y desestabiliza la economía mundial. Ahora es momento de presentarles las noticias más destacadas del mundo de la farándula y el espectáculo internacional. La historia que parecía tener a Blake Lively como la víctima dio un giro inesperado cuando un juez decidió exonerar a Justin Baldoni de los cargos de acoso. Sí, así como lo oyes, pero aquí viene lo más fuerte, porque esto no significa lo que muchos creen. Todo explotó cuando el juez determinó que las acusaciones que había hecho la actriz en contra del director de la película Romper el Círculo simplemente no podían ser utilizadas, o sea, no podían proceder. Pero ojo, esto es lo que está dividiendo la opinión pública, y es que esto no significa que las acusaciones hayan sido falsas, sino que existe un detalle técnico legal que cambió completamente el juego. Y es que Blake nunca fue una empleada formal, era contratista. Sí, un solo detalle, un tecnicismo desestimó todo. Pero entonces, ¿qué significa esto? Bueno, básicamente que el juez no está diciendo que las afirmaciones de la actriz hayan sido falsas, sino que simplemente de manera legal no aplica bajo esa ley. O sea que Baldoni quedó limpio en los papeles, pero la
la duda continúa en el aire. Y mientras que algunos celebran como si fuera una victoria total, otros dicen, esto no fue justicia, es tecnicismo. Mientras que un último comentó, el caso no se cayó, lo tiraron por estrategia legal. Aquí todavía hay mucho que no sabemos. Así que este fallo no declara inocente a Baldoni en términos absolutos, sino que se basa en un detalle legal. Según el juez, los hechos ocurrieron en un lugar distinto al que correspondía aplicar la ley utilizada en la demanda. En otras palabras, no se juzgó si pasó o no pasó, simplemente que no se puede proceder de esa manera, lo cual resulta extraordinariamente difícil de creer, tomando en cuenta que Blake Lively estaría siendo asesorada por uno de los bufetes jurídicos más importantes de Estados Unidos. Lo que hizo y dijo Angelina Jolie durante su más reciente aparición en un exclusivo evento de Tom Ford en Shanghái desató una ola de teorías tan oscuras e inquietantes que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Al principio, la aparición de Angelina Jolie en la alfombra roja parecía de lo más normal. Las cámaras, los paparazzis, encuentro de flashes, hasta que de repente la actriz soltó una frase aparentemente inocente que en este momento está siendo analizada con lupa. Ella dijo, ojalá tuviera más tiempo. Y fue aquí donde todo cambió, ya que muchos aseguran que se trató de una especie de advertencia. En cuestión de minutos las redes explotaron, pero no solo por sus palabras, sino también por su rostro. Los fans empezaron a comparar imágenes de antes y después, analizando cada gesto, a pausar el video cuadro por cuadro y a sacar una conclusión. Esta no es Angelina Jolie. Lo que empezó como una crítica a posibles cirugías estéticas que hubieran transformado su rostro, rápidamente escaló a algo mucho más perturbador, y fue así como surgió de nuevo una teoría que desde hace algunos meses está haciendo mucho ruido en las redes sociales, donde se habla sobre dobles, reemplazos secretos dentro de Hollywood e incluso clones. Algunos afirman que su mirada era distinta, otros señalan que la mandíbula y la forma en la que sonríe no se parece a la de Angelina, pero lo que más llamó la atención de manera perturbadora es que se dice que la actriz no parpadeaba. Ingresamos ahora al sector donde usted participa con nosotros enviando la información a través de nuestra línea de WhatsApp, el 699-55-470. Quiero reportar. El Alto, a través del siguiente video, denuncian a quienes realizan el control sindical a minibuses. Señalan que quitan letreros y luminarias a supuestos infractores y trameadores. Surgen cuestionamientos por su trabajo. Las imágenes corresponden al puente Río Seco. El Alto reportaron que un individuo agredió a una joven que filmaba la discusión de su padre y un dirigente en Patacamaya. Según la información, la joven y su padre en la ruta Oruro-El Alto se detuvieron para almorzar unos minutos, pero fueron agredidos por un dirigente vecinal que reclamaba el espacio de la vereda de su vivienda y le propinó un golpe a la joven que filmaba la agresión. Cochabamba reportaron que 4 sindicatos de transporte interprovincial, mismos que hacen servicio a Punata, bloquearon la intersección de la Avenida República y 6 de agosto en protesta de otra línea urbana en ese municipio que pretende ampliar su ruta a la ciudad de Cochabamba. Piden ser escuchados por las autoridades correspondientes. Iniciamos esta semana con los datos del tiempo para que usted tome sus previsiones. Estos son los datos del tiempo a nivel nacional. Llegamos a la recta final de esta edición informativa. Muchas gracias por acompañarnos como cada noche y mañana retornamos con más información para todos ustedes. Buen descanso. Permiso.